Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía Estela Estudio. Una vez más me presento, soy Luchi para los que no me conocen. Y en este episodio vamos a ver la unidad 3 de Introducción al Derecho. El material del que voy a estar leyendo es brindado por nuestro compañero Facundo Uberoga. Muchas gracias, Facu. Bien, espero que tengan su programa. Vamos a comenzar. En esta unidad 3 tenemos 2 puntos nada más. El primero va a constar de lo que dice el vocablo derecho, aclaraciones previas, acepciones del vocablo, concepto, definiciones de derecho, análisis y comparación. Para los que no son regulares, les va a venir las notas distintivas y comunes, el objeto de derecho. Y en el punto número 2 tenemos fuentes del derecho, noción, diversas posturas, clasificación principal, materiales y formales. Remisión a las unidades anteriores, los actos jurídicos y su lugar en la doctrina de las fuentes de derecho. Bueno, comencemos. El vocablo derecho, aclaraciones previas. Las ciencias creadas en torno al derecho y la rama de la filosofía suelen ser englobadas en el vocablo disciplinas, que son conjuntos ordenados de conocimientos que pueden sustituir o no una verdadera ciencia o una rama de la filosofía. Disciplinas científicas, jurídicas y filosóficas. Bien, acepciones del vocablo concepto. La etimología. ¿De dónde viene derecho? Proviene del latín directum, que significa lo recto o lo dirigido. Es participio pasivo de dirigere, que expresa alinear, encauzar. Esta palabra es ambigua porque tiene varios significados. Es vaga porque hay una imposibilidad de encontrar características similares y además tiene carga emotiva, ya sea positiva o negativa, según su intencionalidad al usarla. Además es empleada en varios sentidos. Por ejemplo, en derecho objetivo es un conjunto de normas que rigen la conducta de los hombres para una convivencia justa. Por ejemplo, cuando decimos derecho civil, derecho argentino. Entonces, que rige las conductas de los hombres para su convivencia en derecho objetivo. En derecho subjetivo es el derecho en cuanto a facultades que tenemos las personas. Por ejemplo, el derecho a protestar, el derecho a transitar, es el derecho subjetivo a las facultades. En uno es para regir la conducta, en el derecho objetivo, en el derecho subjetivo es para las zonas facultades. En cambio, en ciencia del derecho es el estudio o reflexión sobre el derecho como objeto de estudio. Entonces tenemos para regir la conducta, para las facultades que tenemos nosotras las personas, y en el otro es para el estudio y la reflexión. Y también se utiliza para designar impuestos o ideal de justicia. Por ejemplo, el derecho aduanero, el derecho de importación, etc. Ahora vamos a ver, eso son las acepciones que se les puede dar. Ya vimos la etimología, que viene de directum, que es lo recto o lo dirigido, y ahora vamos a ver el concepto. Conceptualmente se debe advertir cuáles son los 3 pilares en los que puede asentarse de una definición de derecho: hecho, valor y norma. Conforme incluya uno o varios de estos conceptos, las definiciones serán unidimensional, bidimensional, tridimensional. Es decir, que si engloba solamente a uno puede ser normativo, si incluye a 2, bidimensional, incluye a 2, por ejemplo, hecho y valor, y tridimensional si incluye a hecho, valor y norma. Ahora vamos a ver las definiciones de derecho según Abelardo Torré. El concepto son leyes que estamos a cumplir, queramos o no. Ahora vamos a ver la ontología elemental. Recordemos que la ontología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser, la naturaleza del mismo, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir de lo que existe y lo que no. Entonces, ontología elemental es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Cuando decimos ese sistema de normas es porque es un conjunto ordenado y jerarquizado de reglas, normas, de conductas que nos imponen obligaciones de dar o hacer. Cuando decimos coercibles es porque son susceptibles a ser aplicadas mediante la fuerza en caso de inobservancia. Y convivencia social nos referimos porque regulan las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones de afuera. Entonces, es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social.
Ahora, la ontología más precisa sería: el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Entonces, en interferencia intersubjetiva es el objeto del derecho, se refiere a la conducta humana en relación a la de los demás. Entonces, en su definición integral, es un sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. A tal fin, las normas aludidas prescriben qué conductas son ilícitas, reconociendo como lícitas a todas las demás. Asimismo, con respecto a las conductas ilícitas, dispone qué sanciones deberán aplicarse a los responsables de los hechos ilícitos. Y en cuanto a las conductas lícitas, cuáles son y cómo deben de hacerse. Entonces, es un sistema de normas coercibles, sistema es organizado, jerarquizado de normas coercibles porque tienen cierta presión psicológica, rigen toda la conducta humana, o sea, las relaciones humanas, en interferencia intersubjetiva, es decir, que tiene que estar exteriorizado para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. Por ejemplo, el derecho busca perseguir la justicia, la seguridad, entre otros. A tal fin, las normas aludidas prescriben qué conductas son ilícitas, partiendo reconociendo que, si ustedes ven, las leyes dice imponen primero el castigo y luego te va a decir si querés hacer un determinado acto jurídico, te va a indicar cómo deberías hacerlo. Entonces reconocemos tanto lo ilícito como lo lícito. Te va a decir en lo ilícito cuáles son tus sanciones y en lo lícito cuáles van a ser los pasos a seguir. Entonces tenemos la noción de los valores jurídicos pueden materializarse como justicia e injusticia, licitud o ilicitud. La conducta humana en interferencia intersubjetiva es forzosamente lícita o ilícita. La conducta lícita son infinitas, resulta imposible regularlas a todas. Mientras tanto, la conducta ilícita son violando ciertos valores jurídicos necesarios para mantener el orden, la seguridad, la justicia, etc., en un lugar y momento determinado. Esta definición refleja los tres aspectos esenciales del derecho. Tenemos el aspecto normativo, el aspecto fáctico y el aspecto axiológico. El aspecto normativo: el derecho es una norma coercible que regula la conducta humana en interferencia intersubjetiva. El aspecto fáctico delimita lo lícito de lo ilícito. Y el aspecto axiológico: el derecho es un punto de vista sobre todos los valores jurídicos, orden, seguridad. Es decir, en el aspecto axiológico hacemos referencia a la axiología. ¿Qué era la axiología? La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, lo bello, lo bueno, lo agradable y su influencia. El término axiología deriva del griego axios, lo que es valioso, estimable, y logos, que es la ciencia. Axiología, el estudio de lo bueno, lo agradable. Entonces, si volvemos a la teoría, está el aspecto normativo, el aspecto fáctico y el aspecto axiológico. Sigamos. En el análisis y comparación tenemos notas distintivas y comunes objeto del derecho. Entonces, tenemos el autor, que sería Ulpiano, por ejemplo, él da una mirada tridimensional. Tridimensional viene de tres. Entonces, el de Ulpiano dice: el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Vemos tres elementos: derecho, arte, bueno y justo, por eso tridimensional. En sus institutas dice: vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo. Esta es una frase que la van a ver tanto en Derecho Romano como en Introducción al Derecho y en próximas. Cuando hablamos de referentes de derecho va a venir Ulpiano, porque fue un gran referente. Entonces, voy a darles algunos datos de Ulpiano. Domicio Ulpiano, Tiro 170, Roma 228, fue un jurisconsulto romano considerado uno de los más grandes de la historia del derecho, miembro de una de las más ilustres familias ecuestres. Ecuestres quiere decir, según la RAE, perteneciente o relativo al caballero o a la orden y ejercicio de la caballería. Entonces, volviendo, jurisconsulto romano considerado uno de los más grandes de la historia del derecho, miembro de una de las familias más ilustres ecuestres de la provincia romana de Siria. Ulpiano fue el discípulo más aventajado del insigne
jurista clásico romano, Papiano, de quien fue asesor cuando éste ocupó el cargo de prefecto del pretorio en el año 203, cargo en el que permaneció hasta el 212. Los datos de los que estoy hablando ahora son de Biografías y Vidas, la enciclopedia biográfica en línea, por si están interesados. Durante el reinado del emperador Caracalla, 211 al 217, fue Magister Liberorum, puesto que mantuvo cuando Heliogábalo, 218-222, sucedió a Caracalla, pero se vio obligado a abandonar Roma cuando el nuevo emperador, ante de quien había caído en desgracia, le condenó al exilio. Regresó en el año 222 a Roma e inmediatamente pasó a ser miembro del Concilium del emperador Alejandro Severo, 222 a 235, de quien había sido maestro durante su infancia. Su talento y condiciones personales llamaron la atención del emperador, quien le nombró prefecto de la nona y prefecto del pretorio, cargo este último reservado a los miembros del orden ecuestre. Este puesto tenía junto al mando militar las funciones de asesor jurídico del emperador y las labores de instancia suprema del sistema jurídico romano. Ulpiano murió en el 228 a manos de los pretorianos, con los que había tenido duros enfrentamientos, y quienes le degollaron en presencia del propio emperador. Uno de sus discípulos, Herenio Modestiano, se convirtió en el jurista más destacado de la siguiente generación. Las obras de Ulpiano. Su producción, muy abundante, abarcó todas las ramas del derecho romano. Se le atribuyó la autoría de 287 libros, lo que convierte en el jurista más prolífico de su época. Prolífico es aquello que se reproduce o es capaz de reproducirse en abundancia. Entre sus obras destacaron Libri 81, Ad Edictum Praetoris y Libri II, Ad Edictum Aedilium Curulium, en los que comentaba los contenidos de los edictos de los pretores y de los ediles. En ellos siguió con bastante rigor el orden de los edictos. Especial fama alcanzó de oficio Proconsulis, una especie de guía para los gobernadores de provincias, que fue muy seguida en su tiempo y posteriormente, como refleja la mención a este escrito que figuraba en su inscripción de Efeso del siglo IV. Dejó incompleta una obra que tenía el título de Libri 51, Ad Masurium Sabinum, y escribió numerosas monografías dedicadas a los oficios elaborados por los magistrados imperiales. También fueron fundamentales Libri 7, Regularum, Libri II, Institutionum y Libri VII, Regulae. De toda esta producción solo se conservan algunos fragmentos de las Institutiones y Liber Singularis. El resto de sus obras conocidas no nos han llegado en los fragmentos que quedaron reflejados en el Digesto. Sus obras, poco originales, aunque muy profundas, tuvieron un gran éxito entre los juristas contemporáneos y posteriores. En ellas citaba a muchos de los juristas precedentes y copió literalmente textos de leyes y senadoconsultos. Hizo grandes comentarios enciclopédicos de las obras de autores anteriores y sobre todo del edicto. Ulpiano trataba de coleccionar y organizar todo el material existente de la época clásica. Su intención era conseguir hacer comprensible todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, de forma que toda su producción estaba revestida de un enorme sentido práctico. Ulpiano llamó la atención de sus colegas por el perfecto dominio de todas las materias que aparecían en sus escritos. Al centrarse en la labor compiladora, sus tratados no aportaron novedades a la evolución del derecho romano. En sus escritos se deshacía en continuos elogios hacia los juristas que le precedieron en su oficio. Para Ulpiano, las costumbres en el derecho quedaban instituidas por su largo uso. La autoridad de la costumbre nacía del consentimiento del pueblo, lo que era asumido por las generaciones posteriores como el ideal de la nación romana. Describió la jurisprudencia como la ciencia del derecho, que define la noticia de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. Ulpiano consideraba que el derecho estaba integrado por el derecho público, es decir, las normas que tratan sobre la organización del Estado, y por el derecho privado, que regula los intereses de los particulares. Para Ulpiano era derecho público todo aquello que se refería al Estado romano, y derecho privado lo que correspondía a la utilidad de los particulares. Redujo el derecho público a 3 materias: sacras, sacerdotes y magistrados. Mantenía que el derecho natural era aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales. Importante fue la definición que dio de la justicia, a la que describió como la firme voluntad de tratar a cada uno como se merece.
En los reinados de Diocleciano y Constantino se prepararon nuevas ediciones de los comentarios de Ulpiano a los edictos del pretor, aunque se añadieron otros que respondían a las características escolásticas de los autores de aquella época. Todo esto hizo que sus obras se convirtieran en las preferidas por los compiladores del Digesto, que se elaboró durante el reinado de Justiniano. Esto se debió a que Ulpiano vivió en la última parte de la época clásica, y su estilo era más comprensible para los juristas posteriores que el de aquellos que le habían antecedido en el cargo. En el Digesto aparecieron más de 3.000 fragmentos cuya autoría se le adjudicaba, aunque se extrajeron de las copias posclásicas de sus escritos. Sus comentarios a los edictos tuvieron gran difusión en la época posclásica y quedaron reflejados en los Fragmenta Vaticana y en la Collatio Legum Mosaicorum et Romanorum. Sus obras fueron profundamente estudiados por los alumnos de las escuelas de leyes del imperio durante el final del siglo III y comienzos del siglo IV. Pronto se comenzó a dar una interpretación dogmática de sus escritos. Se sistematizó su estudio, de forma que fuera más fácil y se le atribuyó la autoría de obras que en realidad habían sido escritas por juristas y posclásicos que imitaban su estilo, como fue el caso de Tituli ex corpori Ulpiani. En el año 321, el emperador Constantino prohibió que se alegaran durante los juicios fragmentos de las obras que comentaban escritos de Ulpiano, ya que se consideró que falseaban su pensamiento. Un decreto de Valentiniano III estableció en el año 426 que los únicos juristas que podían citarse durante un juicio como autoridades del ius eran Papiniano, Paulo Ulpiano, Modestino y Gallo. En caso de que varias opiniones entraran en conflicto, debía prevalecer la de Papiniano. Los escritos de Ulpiano volvieron a ser leídos y compilados a finales del siglo V en Constantinopla. Entonces, bueno, acá dice cómo citar este artículo, lo voy a citar. Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. Biografía de Ulpiano en Biografías y Vidas, la Enciclopedia Biográfica en Línea, Internet, Barcelona, España, esto es del año 2004. Bueno, nos dice cómo está disponible, https biografiasyvidas.com. Fecha de acceso 20 de enero del 2024. Bueno, entonces volviendo, ahí les quería decir un poco de los datos de Ulpiano porque es un referente en el derecho. Entonces, el autor Ulpiano da una mirada tridimensional que es el derecho de lo arte, lo bueno y lo justo. Tenemos 3, arte, bueno y justo. En las institutas de Ulpiano vemos que dice vivir honestamente, 1, no dañar a otro, 2, y dar a cada uno lo suyo, 3. Por otro lado, ahora vamos a ver una mirada bidimensional. Bidimensional viene de 2, de Jelinek. El derecho es un mínimo de ética. Entonces, ética. Ahora vamos con Carlos Cosio, que da una mirada tridimensional. El derecho es conducta en interferencia intersubjetiva de acciones posibles. El derecho es conducta humana viviente. El derecho es un objeto cultural egológico. Bien, acá vamos a proceder a hablar de lo que dice egológico. Bueno, acá conseguí un artículo de Filosofía del Derecho de Carlos Cosio, una visión existencialista del fenómeno jurídico, escrito por Rubén Marcelo Garate. Resumen, Carlos Cosio desarrolla una teoría sobre el derecho y para comprenderlo completamente debemos abordar uno de los temas más complejos que tiene que ver con la intuición del fenómeno jurídico en su sentido existencial, el cual solo es percibido desde la concreción de las conductas. Esto no significa dejar de lado a las normas, sino el reconocerlas como una estructura conceptual que nos permiten la categorización de las conductas desde un sentido jurídico. Son las normas las que nos hablan de un deber existencial por su directa referencia a las conductas. Bueno, entonces ahora, ¿quién es Rubén Marcelo Garate? Bueno, Rubén Marcelo Garate es un profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Derecho, Universidad Argentina John F. Kennedy, especialista en Derecho de Familia, Universidad de Buenos Aires, la UBA, especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial, UBA, Universidad de Buenos Aires, profesor de Introducción al Derecho y Maestría de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad de La Plata, UNLP, profesor Universidad de Morón. 1.
Un existencialista perdido en el mundo del derecho. Si la reflexión que realiza Carlos Cosio puede resultar interesante y enriquecedora, no menos lo es su estilo de aproximación a la realidad jurídica, sobre todo porque en sus obras deja plasmado una preocupación por integrar la reflexión jurídica y la reflexión filosófica. A diferencia de otras teorías generales del derecho, que toman elementos de algún filósofo en particular para utilizar sus ideas en pos de sustentar su argumentación. Cosio se plantea algo más, un diálogo entre la filosofía y el derecho, porque ambos conocimientos pueden conjugarse para brindar una reflexión integral sobre el fenómeno jurídico. Es por eso que hay que tener en cuenta que la teoría llamada por Cosio como teoría egológica se construye con base en una impronta fenomenológica y existencialista, que él mismo reconoce en sus distintas obras la importancia de Husserl y Heidegger. Para la total comprensión de la teoría egológica está a la vista constantemente en este libro, La teoría egológica del derecho, razón por la cual huelga toda insistencia preliminar. Cosio, 1964, página 19. Para comprender esta integración de conocimientos que pretende hacer, es importante que enunciemos cuáles son las tesis fenomenológicas y existencialistas que resultan fundamentales a la hora de encontrar una fundamentación del pensamiento egológico. Haciendo un rápido análisis podemos destacar estas tesis ontológicas. 1. Todo lo que es algo. La existencia no puede ser sin consistencia. 2. Se puede predicar algo sobre alguna cosa. No se puede hablar de algo sin que ese algo tenga alguna existencia. Y 3. Todo juicio dice algo acerca de algo. Nuestros juicios se aplican a la realidad. Y último, 4. El lenguaje expresa conceptualmente lo que percibimos como realidad. Todas estas tesis le permitirán afirmar a la teoría egológica que una norma dice algo respecto de una conducta y solo respecto de una conducta, sin la cual todo lo que dijere no tendría sentido. Cosio, 1987, página 25. De tal forma, las normas civiles pueden regular distintos tipos de contratos, pero estas solo nos interesan cuando al menos dos personas quieren autodeterminar su voluntad obligándose a realizar alguna prestación o contraprestación. El método reduccionista desarrollado por Husserl se caracteriza por poner el mundo real entre paréntesis, hacia un idealismo trascendental, epoqué, suspendidos ciertos juicios para definir ciertos tipos de objetos. Estos pasos implican por un lado una reducción fenomenológica, poniendo la conciencia al servicio de la descripción del fenómeno puro, y por otro lado una reducción eidética. ¿Qué quiere decir eidética? El concepto eidético es que se refiere a la esencia, en el sentido filosófico, es un adjetivo. Me estoy basando según la Real Academia Española, la RAE, o perteneciente o relativo al eidetismo en lo psicológico. Y según lo Wikipedia es que es capaz de proyectar vívidamente las imágenes de situaciones o objetos previamente vistos o imaginados. Volviendo al texto, dice, lo voy a leer desde la última oración. Estos pasos implican, por un lado, una reducción fenomenológica, poniendo la conciencia al servicio de la descripción del fenómeno puro, y por otro lado una reducción eidética, poniendo entre paréntesis lo contingente para aproximarnos a lo esencial del fenómeno. Eidos. La ciencia requiere de verdades válidas, lo que se logra cuando se excluye toda duda y nuestra afirmación se encuentra provista de sentido. El fenómeno es aquello que nos presenta a la conciencia, como experiencia o intuición, de la cual obtenemos una evidencia. Son estas experiencias las que conforman una vivencia, que no puede ser escindida de lo situacional y temporal. La percepción siempre está referida a un objeto, por eso se puede decir que toda conciencia es conciencia de algo. Husserl se presenta como un superador del pensamiento cartesiano, en tanto que el cogito, el estado de conciencia, supone ese algo que no puedo poner en duda. La percepción, el recuerdo, la imagen son estados intencionales de conciencia, porque somos conscientes de algo, lo que se nos presenta al conocimiento, y un objeto que resulta ser conocido, cogitatum. Sin embargo, la esencia de las cosas, eidos,
que es a lo que apunta la fenomenología, puede definirse como el sentido de los hechos particulares, pero esto de ningún modo plantea un análisis subjetivista, sino todo lo contrario, ya que el sentido de los hechos particulares nunca resulta ser el mismo, dada la particularidad, pero esto no quita que también comporte cierta generalidad en lo estructural de cada conducta, lo que nos permite su categorización de los actos que produzcan. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, un árbol o una casa que se presentan a nuestra percepción como objetos, podemos reconocer que se bastan a sí mismos porque no se fundan en ninguna otra esencia. Son lo que Husserl le llama esencias concretas, sobre las cuales se pueden distinguir distintas ontologías regionales. Toda vez que quisiéramos establecer distintas categorías para clasificar la realidad y poderla estudiar, pero no podemos dejar de tener en cuenta al sujeto trascendental, el ego, el hombre en tanto sujeto consciente, porque resulta ser una premisa necesaria, en tanto que da sentido a todo, pues si la intuición sensible es dadora de hecho, paralelamente la intuición intelectual es dadora de sentido, pues como sostiene Bernaus, la fenomenología es esencialmente una egología, puesto que su terreno propio es el ego, el sujeto, con sus cogitaciones y su capacidad de comprender. Bernaus, 1980, página 191. Por lo tanto, el verdadero problema de la filosofía se encuentra en la comprensión como sentido. Debemos tener en cuenta que la teoría de Cossio no solo encuentra su fundamentación filosófica en el pensamiento fenomenológico, sino también en la reflexión del existencialismo heideggeriano. Entonces, bien podemos preguntarnos cuáles son los aspectos que pueden vincular a ambas posiciones. Edith Stein, como buena discípula de Husserl, reconoce que la fenomenología sostiene que la persona misma, con sus capacidades y sus circunstancias existenciales, pertenece al mundo que se constituye a partir del conocimiento del mundo exterior. Esto es lo que Husserl llama yo puro. Heidegger, al igual que Skeller, comprende que la actividad filosófica se orienta más adecuadamente a la comprensión de la existencia y del puesto del hombre en la vida. Pero en este mismo punto, Heidegger se distancia de Skeller y se aproxima al pensamiento de Husserl, al reconocer que la filosofía no puede entregarse al conocimiento de las cosas sin tener en cuenta al propio sujeto. El estudio de ser, Dasein, ser ahí, no es otra cosa que la reflexión sobre el sujeto y que se distinguen de todo lo que es. Al Dasein, recordemos que es ser ahí, le compete ser el mundo, por lo que resulta imprescindible su estudio para poder relevar el sentido del ser y del mundo. Si bien Husserl habla del yo puro, desde un aspecto cognitivo para Heidegger la persona no es mirada con una perspectiva antropológica empírica, sino como lo que es, arrojado al mundo. Se encuentra situado en la duración temporal, viene de un pasado oscuro y se orienta hacia un futuro que hasta cierto punto puede y tiene que, pero en última instancia permanece también oscuro elaborar el mismo. El realismo ingenuo toma las cosas tal como se presenta a los ojos de las personas y la absolutiza sin percatarse de cuánto de aquello que se presenta ante sus ojos está condicionado por la relación recíproca entre la persona y su mundo. Entender al Dasein, recordemos que era ser ahí, es una de las tareas que la filosofía toma como propias, ya sea en el camino trazado por la fenomenología, que pone el acento en el descubierto del mundo sin perjuicios, como por el existencialismo, que se preocupa por la conducta general de nuestra época, frente a la concepción del mundo. Stein, 2003, página 73. No se puede soslayar que una de las virtudes de la reflexión de la teoría egológica es haber introducido a la discusión jurídica el análisis de los filósofos más importantes, como bien lo señala Ehrendorf. Hasta el ingreso académico de Carlos Cossio en las universidades de La Plata y Buenos Aires, la filosofía del derecho era una repetición mecánica del Tratado de Filosofía del Derecho de Stambler, a veces condimentado con algunos tópicos del Vecchio. Solo con la impartición de la enseñanza egológica vieron su ingreso bibliográfico Savigny con su sistema de derecho romano actual, quien realizó la ontologización del derecho, Kant con la crítica de Kant por Joseph Marechal y la filosofía de Kant, por Manuel García Morente, Husserl con la abreviatura de investigación lógica de Fernando Velas, Dilthey con sus 2 capítulos de introducción a la ciencia del espíritu y el mundo histórico,
Heidegger con la filosofía de Martin Heidegger por A. D. Wiles, Olivers, S. J. Oliver, W. Holmes, Carlos Marx con su ideología alemana, principalmente George von Wright y Alf Ross. Ehrendorf en Radiografía de la Teoría Egológica, página 79. Esto nos lleva a afirmar que existe una gran familiaridad entre la reflexión egológica y el pensamiento de Kant, Husserl y Heidegger, Dilthey y Kelsen. El propio Cosio se encarga de sugerir la necesidad de la lectura propedéutica de estos autores para comprender la teoría egológica. Cosio, 1987, página 14. Entonces acá vamos viendo de que Cosio, para armar su teoría, se basó en distintos autores. 2. El derecho como conducta. La síntesis que ha logrado Carlos Cosio entre los contenidos de la filosofía general y los temas de la teoría general del derecho es algo que no es muy común en el pensamiento jurídico porque generalmente resultan ser conocimientos entre los cuales no se produce tanta vinculación. Es más, en algunos autores se observa una relación forzada entre filosofía y derecho, en la medida que hay una fundamentación filosófica que resulta no ser tan fiel a la escuela filosófica del que toma sus fundamentos. Ello me ha llevado a reflexionar si esto tiene que ver con la creatividad o con la ausencia de una coherencia lógica. La conjugación de autores que logra la teoría egológica es lo que hace interesante y atractiva esta reflexión, más allá de que se puede coincidir más o menos con las ideas filosóficas o su punto de análisis. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la metodología utilizada por Cosio, quien desde sus escritos nos sigue diciendo que la teoría general o la filosofía del derecho son ámbitos de discusión de ideas en el que se pone en juego la concepción sobre el derecho y que cuestiona los problemas específicos del ámbito jurídico, teniendo en cuenta el constante aporte de la filosofía general. La teoría egológica puede mostrar como un descubrimiento que la mismidad intuitiva de la conducta como conducta que interesa al jurista aparece en el conocimiento de sí misma, en tanto que la conducta se integra desde su vivencia, como un deber ser existencial y no como un ser. Así, por ejemplo, cada vez que se firma un contrato o se comete un hurto, queda directamente tematizada por la intencionalidad de estas vivencias. Lo específico de la acción es que refleja un programa vital, en el que resultan ser los protagonistas en el plano deber ser existencial. Esta centralidad que la teoría egológica le atribuye a la conducta es uno de los temas de mayor importancia. Si bien sabemos que el derecho tiene que ver con normas, Cosio, con tono socarrón, nos dirá que él puede ver mucho más cuando hablamos de derecho, porque toda ciencia que se aprecie de tal debe partir de la observación de un fenómeno específico, de un dato empírico que resulta ser su sustrato de estudio. No por nada reconocemos que las normas tienen como objeto una conducta determinada sobre la cual se establece algún tipo de prohibición, obligación o permisión. La mirada del jurista se detiene en la conducta al percibirse como punto de partida para la observación de un fenómeno que la teoría filosófica intenta explicar. Después de todo, la licitud e ilicitud son categorías abstractas y totalmente vacías, si éstas no se las refiere a las conductas. El derecho como objeto de una teoría dinámica es un sistema de actos de conducta humana, determinados por normas de un ordenamiento jurídico, las que a su turno se crean y aplican por tales actos. La conducta por la que se cumple una obligación jurídica o se ejerce un derecho subjetivo son actos de conducta humana determinados por el derecho. Indirectamente todo acto de conducta humana está determinado por el derecho. Eso dice Luna 2020, página 148. Por lo tanto, el derecho se debe analizar teniendo en cuenta el fenómeno particular, el simple dato que nos aporta la conducta y considerarlo desde su integridad. Esto es lo que lleva a Cosio a descubrir en la actividad judicial el momento en el cual las normas se ponen en acción por el hecho de ser aplicada a una conducta en concreto, a fin de determinar sus consecuencias. No podemos identificar al derecho con las normas, porque esto sería tener una mirada muy parcial sobre el fenómeno jurídico. Tanto las conductas normadas que realizan los ciudadanos individualmente como las conductas que realizan los operadores jurídicos resultan fundamentales a la hora de interpretar dichas normas jurídicas y establecer las valoraciones de las conductas, pues a los operadores jurídicos
les importan las consecuencias de las acciones no deseadas socialmente. Por ello, Cosio afirmará: una norma que impusiera el pago de un tributo al Estado por parte de los ciudadanos. El fenómeno jurídico no es la norma. Aparece cuando los ciudadanos pagan el tributo o no lo pagan. Ambas son conductas valiosas, negativa o positivamente. Así es que la ciencia del derecho es ciencia de experiencia. Cuando un ciudadano evade un impuesto, no lo hace para violar una ley, lo hace porque valore su situación existencial y advierte que, de todas sus posibilidades, la mejor para él es no pagar. Así se advierte que el derecho es ciencia de realidades, porque es ciencia de conducta humana. El derecho es, como objeto, esa conducta humana viviente que es llevada a cabo por el ego, es decir, el derecho es un objeto egológico. Cosio, 1987, 2.60. Al definir el derecho como conducta en interferencia intersubjetiva, desde mi punto de vista no hace más que tener una actitud provocadora o disruptiva, en tanto que nos saca la mirada de un mundo ideal de las prescripciones para devolvernos a la realidad, porque entiende que el jurista no es alguien que se encuentra abstraído de la realidad, es quien se involucra en la realidad, es a quien se enfrenta, antes que nada, a las conductas que se ve obligado a valorar cada vez que pretende aplicar normas, pues sin el descubrimiento del sentido de la conducta, no hay posibilidad de comprensión. En definitiva, el derecho no puede dejar de ser visto como una herramienta que le permita a los ciudadanos lograr un mejor nivel de vida. Pero para lograr esto hay que ponerse en la situación que el otro atraviesa, situación que puede parecer muy ideal ya que solo es posible lograrlo si comprendemos al otro desde su conducta. 3. El fenómeno jurídico. Si tenemos en cuenta que Carlos Cosi expone a pleno su visión filosófica sobre el fenómeno jurídico, desde una posición netamente existencialista, no podemos dejar de tener en cuenta que plantea una mirada sobre la vida. Las acciones humanas son objetos culturales y por lo tanto axiológica y estimativamente llenos de sentido, solo pasible de conocimiento desde una síntesis dialéctica que brinda la tesis desde su sustrato empírico, el que debe ser contrapuesto al ideal de conducta, toda vez que el mundo normativo se presenta como un programa vital, siempre activo y dinámico, en tanto que depende de la interpretación y el contexto teórico sobre el cual se construye, que permite determinar el sentido de la conducta. Por ello, la conducta puede ser vista como la realización de un ideal que hace efectiva cuando ella se produce. El deber ser, la conducta impuesto por las normas, se transforma en un deber hacer en la producción de la conducta. Si ser hombre es ser un deber ser, como alcanza a decir Husserl, si la conducta es un deber ser existencial, según sabemos, es claro que el pensamiento de sí misma, con que la conducta se integra para hacerlo de verdad, ha de ser un pensamiento normativo, que se ha vivido como tal, que como pensamiento en acción esté dado a la comprensión del hombre, con la presencia de un dato. Esta traducción a pensamiento normativo de la mismidad intuitiva de la conducta es el primer aporte egológico para la inteligencia de los ideales reales en el plano científico. Cosio, 1964, 252. Página 252, perdón. En este sentido, podemos afirmar que la egología no solo presenta la conducta como un deber ser existencial, en tanto ésta cumple con la norma, sino que además la norma establece idealmente una conducta que puede y debe ser vivida socialmente. Esta intuición de la conducta que se plasma en un sentido normativo es lo que la ciencia jurídica toma como objeto de estudio, que por obvias razones es mucho más que decir que estudia las normas, si el punto de partida está en las conductas normativamente pensadas como posibilidad de ser la acción intersubjetiva. El ser existencial que nos muestra la conducta solo puede ser comprendido y pensado desde el deber ser lógico, en la medida que se la objetiva por medio de la conceptualización. En tal sentido se puede afirmar que la norma integra la conducta al ser objetivada por ella y al construirse en el objeto de nuestra comprensión, de tal forma que las normas procesales objetivan las conductas de los jueces y resulta ser la regla que nos permite evaluar su desempeño. Este derecho objetivo nos permite pensar la actividad judicial como parte integrante de la conducta en cuanto ésta se conforma a lo estrictamente normado. Resulta que el ser de la norma es uno de los temas centrales de la teoría egológica, que se fundamenta desde la perspectiva filosófica existencialista. Cosio advierte que la lógica formal no puede estar referida al pensamiento puro, sino que ésta debe tratarse teniendo en cuenta el objeto.
como es la conducta en la medida que siempre tenemos conciencia de algo. Cuando pensamos, estamos haciendo una reflexión acerca de un objeto, y esto se aplica particularmente al jurista que puede tener en cuenta la lógica aristotélica o la lógica matemática, pero sin perder de vista el objeto de análisis, sobre el cual debe aplicar dichas conceptualizaciones. Siguiendo a Husserl, se afirma que el objeto del cual nos habla toda proposición es un conjunto indispensable del cual nos habla el lenguaje. Cada vez que realizamos actos de habla nos estamos refiriendo a alguna cosa. Cuando pensamos algo, como cuando pensamos a las normas en tanto objeto ideales, sabemos de antemano que no se identifica conducta al constituirse como un objeto real de nuestro conocimiento. Por este motivo se puede entender que el pensamiento juega un sentido de mediación entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscible. La sensibilidad nos permite conocer al objeto de forma directa, mientras que el pensamiento nos permite conocer las cosas de forma indirecta, en la medida que no requerimos del contacto directo para poder conceptualizar los objetos. Pero más allá de cómo se explican los conceptos, podemos coincidir que recurrimos a ellos cuando queremos pensar las cosas. Esto lleva a Cossio a afirmar que la investigación lógica es una formalización y no una abstracción ideal, en tanto que el pensamiento lógico cumple un rol de mediación entre el sujeto pensante y el objeto pensado. La norma juega un doble papel. Por un lado, en esta mención conceptual de la conducta que acabo de decir, y en la cual, por cierto, van comprendidas la mención al sustrato y la mención del sentido de la conducta en cuestión en su unidad cultural. Por otro lado, la norma forma parte del sentido del objeto, que ella misma mienta, que es un sentido conceptualizado, con lo cual la norma integra el objeto del que ella misma hace mención. Cossio 2003, página 10. La tesis ecológica se centra en el plano de la lógica jurídica trascendental, al considerar que la norma y la conducta se encuentran relacionadas nosológicamente de tal forma que la norma es una conceptualización de la conducta en tanto objeto de toda normación, en tanto que se le atribuye un significado, toda vez que su realización nos permite hablar de una confirmación de su legalidad o la rectificación de su ilegalidad. La norma, como juicio del deber ser, conceptualiza la conducta en tanto se refiere a ella en su esfera de libertad, porque no se refiere a ella como un mero poder ser, ya que ésta debe ser comprendida desde su situación espacio-temporal, que se proyecta existencialmente hacia el futuro. Es por ello que el deber ser lógico es lo que nos permite pensar el deber ser existencial. La lógica estudia los elementos constantes del juicio. A partir de sus consideraciones, se permite identificar a un juicio como lo que es, pues todo juicio se construye con base en un sujeto y un predicado, siendo que ambos se están refiriendo a alguna cosa. Por eso, todo juicio se puede reducir a un solo concepto. Esto es lo que hace posible la formalización, al dejar de lado las características accesorias para detenernos en aquello que se puede resultar constante en un concepto. Pues del concepto coche no nos interesará la referencia al color o modelo, pero sí su utilización y aplicación. Por ello, gracias a los conceptos podemos clasificar los objetos y formular juicios bajo la estructura lógica S es P. El concepto de ser siempre está presente en todo juicio. Si digo el coche tiene 4 ruedas, me estoy refiriendo a un objeto específicamente en el sujeto de nuestra proposición, pero también en el predicado de la oración, en tanto que describo una característica de la cosa. Por eso, al formalizar este juicio decimos S es P. La teoría egológica ha insistido en largas páginas acerca de la identidad entre juicio y concepto, destacando que en esto se parte de la comprensión pre-ontológica del ser. Ha notado que el concepto tiene 2 caras, según se mire hacia adentro o hacia afuera de la significación, en que él consiste el concepto como pensamiento y el mismo concepto como conocimiento. Por lo primero, esto es como estructura del pensamiento mismo en un juicio. Por lo segundo, esto es como mención intelectual de algo, es una significación. Cossio 2003, página 10. Kelsen, al describir que la lógica normativa puede enunciar premisas como dado A debe ser B, no hace más que enunciar un juicio formalizado. Es por ello que la teoría egológica entiende que la norma es un juicio en el cual la cópula deber ser no hace más que unir el predicado al sujeto, el que nos remite a un objeto real, en definitiva al ser. Las normas se expresan por medio de palabras, que siendo captadas por nuestra inteligencia no hacen otra cosa que darles una significación a dichas palabras. Por eso reconocemos que las normas son objetos ideales,
por permanecer en la esfera de las cosas pensables. Una de las grandes diferencias entre la teoría pura y la teoría ecológica, recordemos que la teoría pura es la de Hans Kelsen y la teoría ecológica de Carlos Cosio, es su concepción sobre las normas. Para Cosio, las normas deben ser analizadas desde un aspecto lógico, por ser ellas un juicio. Claro que la estructura formalizada de las normas, dado A debe ser B, nos permite resaltar la existencia de un deber ser lógico, según podemos deducir a partir de su cópula. Desde este punto de vista, la ecología se pregunta ¿cuál es el ser de la norma? O mejor dicho, ¿de qué nos hablan las normas? Porque claro, ellas son un juicio y cuando realizamos un juicio, definitivamente lo realizamos sobre alguna cosa concreta. Cosio siempre le reconoció a Kelsen la originalidad de enfrentarse al problema de la fundamentación de la ciencia jurídica, sobre todo si se tiene en cuenta la dificultad, que era desarrollar un método científico apropiado a este objeto de estudio tan particular. Esto motivó el recurso de la purificación lógica y la axiológica del objeto de estudio. Así llega a plantear la funcionalidad del principio de imputación, como también el problema de la particularidad de las normas jurídicas y luego explicar las características del ordenamiento jurídico, para culminar con los problemas del dualismo. Para Cosio, el problema reside en la respuesta de la teoría pura, porque para alcanzar la pureza metódica se queda con el deber ser, para diferenciar a las ciencias normativas de las ciencias de la naturaleza, que nos hablan del ser de los fenómenos. Cada vez que pretenden explicar las causas que lo provocan, esto perjudica el análisis del ser de las normas por no terminar de formular una respuesta en sentido ontológico, que permita explicar la cosa desde sí misma. Si adoptamos la pureza metódica, nos quedamos con algo que se encuentra purificado. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos, ¿con qué quedarnos? Si la primera purificación contrapone el ser de la naturaleza al deber ser normativo, en la segunda purificación, ya dentro del plano del deber ser, contrapone el deber ser lógico al deber axiológico. Siguiendo los pasos trazados por el kantismo Kelsen, se propone encontrar un concepto puro noumeno, que le permita establecer la base de la ciencia jurídica. Dicho concepto no es ni más ni menos que el principio de imputación, que funciona como categoría del conocimiento jurídico, el cual le permite anclar el conocimiento jurídico a los fenómenos del deber ser. Estas ideas surgidas a partir de la escuela de Marburgo sostienen que el método científico determina el objeto de estudio, lo que lleva a la teoría pura a realizar un análisis partiendo por el método y no por su objeto. Cosio afirma que la formalización realizada por Kelsen explica las normas de su estructura lógica, provocando que éstas permanezcan en el plano de la idealidad, ya que se las muestra como un ente lógico. Las normas no son más que una conceptualización, dejando de reconocer la relación que éstas tienen con la realidad, puesto que las conductas se pueden conformar a las normas o pueden contradecirlas, en la medida que se actúe de manera contraria a lo que ellas establecen. Esto provoca que, para la teoría ecológica, no sea un elemento suficientemente significativo el proceso de purificación que se plantea la teoría pura. Siguiendo el pensamiento de Husserl, Cosio plantea que las normas son juicios que requieren de nuestro análisis a fin de determinar de qué nos están hablando, con el objeto de saber cuál es el ser de la norma. Pues, sobre la base admitida de que el deber ser es un puro nexo lógico, todos estos desarrollos son desarrollos lógicos del pensamiento puro jurídico, lo que viene a ser lógica del deber ser únicamente y no conocimiento de fenómenos humanos. De la misma manera que las reglas del silogismo o la relación entre la comprensión y la extensión de un concepto son desarrollos del pensamiento lógico entitativo puro. La evidencia de lo que resulta ser la norma, el deber jurídico, la responsabilidad jurídica, etc., es de la misma naturaleza que la evidencia de las reglas del silogismo. Kelsen aplica la lógica a los juicios del deber ser, pues Kelsen no puede aplicar la lógica a los juicios del deber ser, porque estos juicios del deber ser ya son lógica de por sí, en tanto que son juicios. Estos juicios ya son cosas lógicas antes de aplicarles nada. No bien hemos topado con ellos, ya estamos frente a la lógica del deber ser. Kelsen analiza el instrumento lógico que utiliza el jurista, pero es el jurista quien aplica la lógica, y precisamente la lógica kelsiana, cuando estudio un derecho positivo cualquiera. Eso lo dice Cosio 2003, página 3.
Sin perjuicio de ello, hay que considerar que Kelsen había establecido que las reglas del derecho, proposiciones de la ciencia jurídica para hablar del derecho, son por tanto creaciones epistemológicas que, como tales, implican la formulación de un juicio. El problema permanece cuando se afirma que el derecho se compone de normas y se afirma que la ciencia jurídica las describa por medio de reglas de derecho, ya que la categoría de la imputación queda desligada ontológicamente del derecho. Esto sucede porque la imputación se ve reflejado en el deber ser de la regla. Es parte de dicha regla y nada nos dice sobre aquel objeto del cual nos hablan los juicios que formulamos. Es cierto que siguiendo la reflexión kelseniana, al distinguir norma jurídica de regla de derecho, hace posible que se afirme que las reglas toman como objeto a las normas y que éstas, como tales, constituyen un objeto ideal y por lo tanto confirman el método específico de la ciencia jurídica, que no puede ser otro que el racional deductivo. Pero claro, las normas, así clasificadas, nada tienen que ver con la realidad y solo constituyen objeto de la lógica analítica, perdiendo toda conexión con lo social. El objeto del conocimiento jurídico se identifica con el sujeto de conocimiento ecológico, pues el jurista no hace más que conocer conductas para pensarlas normativamente. Si consideramos que la validez normativa del derecho se expresa en la adecuación a la norma vigente, es porque el objeto de conocimiento es de naturaleza ecológica. Por tanto, cuando se intenta diferenciar entre norma jurídica y regla de derecho, se deja de entender el motivo por el cual una norma puede caer en desuso porque se pierde de vista la conducta de los funcionarios, jueces y abogados, como bien afirma el primer Vilanova en su etapa ecológica. Las normas que salen de la mente del jurista toman contacto con la positividad o existencia del derecho, por la vía indirecta de una verificación intuitiva independiente del acto, y por encima de todo que intuye el comportamiento de los hombres que viven el derecho al cual el jurista se refiere. Y es referirse a una intuición independiente de la normación, lo que determina al jurista tantas veces a usar el verbo ser y a poner énfasis en él, aunque no quepa engañarse que por el sentido con que lo emplea se refiere a un deber ser, a la conducta como deber ser positivo. Cosio 2003, página 11. 4. El problema del conocimiento. Cosio descarta la necesidad de utilizar metódicamente las purificaciones y la distinción de los dualismos. Prefiere utilizar el método propuesto por la fenomenología. Esto implica considerar que todo conocimiento de la realidad parte de una intuición, porque tiende al conocimiento del sentido. La intuición proporciona un objeto de conocimiento del cual tenemos evidencia que conocemos algo concreto, aunque podamos tener percepciones distintas sobre esa cosa. Estas distintas miradas sobre el objeto pueden depender de su percepción, bajo distintas circunstancias. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que es el mismo objeto el que resulta caer bajo nuestro conocimiento. No es posible conocer sin darle una significación al objeto, porque no solo percibimos, sino que además pretendemos comunicar nuestras percepciones y hablar de ella, utilizando en este caso la mediación de la palabra. Esto lo podemos constatar en los nombres que damos a las cosas o los juicios que realizamos sobre ellas, que definitivamente se relacionan con la identidad de las cosas, porque estos conceptos nos hablan de ellas mismas y nos remiten ese algo. Además, debe tenerse en cuenta que cuando percibimos, realizamos una actividad sintética entre la unidad y la diversidad, en tanto que percibimos características comunes y las distinguimos de las particularidades que diversifican la realidad. Sin embargo, ambos aspectos se encuentran presentes en la identidad del objeto conocido. Toda ciencia es conocimiento conceptual. El concepto aparece con el lenguaje desde la significación que le otorgamos a las palabras. La palabra es la que evoca una significación. Sin ella, la significación entre la palabra y su significación media la relación que hay entre un signo y los significados, que depende del tiempo y el espacio, sin un mero valer como la representación intelectual. Toda expresión dice algo acerca de algo. Pues bien, ese algo que se dice es un concepto en cuanto que es logos, cualquiera sea la mención que él contenga, según sea esta o aquella la ciencia que crea y expresa este o aquel grupo de menciones. Cosio 1960, página 328. Cuando nombramos o pronunciamos un juicio sobre algo, estamos significando la realidad. Es por ello que las cosas tienen un sentido para nosotros cada vez que las mencionamos. Esto lo hacemos cada vez que percibimos la realidad en la cual estamos inmersos. La identidad que le atribuimos a las cosas tiene que ver con la significación que le otorgamos. El conocimiento se produce cuando ligamos una intuición sensible con su significación.
de tal forma que intuición y significado pasan a ser lo mismo, lo que nos permite llamar a las mismas cosas por su nombre, mejor dicho, compartir una significación sobre aquello a lo que nos referimos. De otro modo, nunca puede haber ciencia si no se comparten las significaciones que podemos realizar sobre nuestras percepciones. Recordemos la teoría de los actos actualmente objetivantes, con la que Husserl agrupa por su denominador común todas las vivencias que interesan al problema del conocimiento. Son actos actualmente objetivantes la intuición perceptiva, rememorativa o imaginativa, y la significación nominativa o predicativa. Define a estos actos la síntesis de identidad que llevan a cabo, en cuya virtud la conciencia unifica lo coherente y separa lo diverso en aquello que es materia del acto de conciencia. La materia vivencial unificada como la misma, por su coherencia en la síntesis que la identifica, constituye el objeto intencional de la ciencia. De ahí el nombre de objetivantes, que corresponde a estas vivencias, y su correspondiente referencia a un objeto intencional. Cosio, 1960, página 217. El principio de identidad es de carácter ontológico, por ser un presupuesto del ser de los entes, que puede ser experimentado en la singularidad, porque la vivencia es el vehículo que nos permite enunciar este principio. Percibir y pensar implican identificar alguna cosa. Es el mérito de la reflexión fenomenológica haber explicado que la identidad es vivida en el hecho de intuir o en el hecho de significar. Esto nos permite hablar de un conocimiento estático, cada vez que nombramos o juzgamos por lo que identificamos un objeto, y de un conocimiento dinámico, cuando nombramos algo y esperamos que la percepción lo confirme, pues a partir de allí podemos renombrar lo percibido y por lo tanto resignificarlo. A partir de esta construcción gnoseológica, Cosio reconoce que el conocimiento jurídico es un conocimiento de carácter normativo. El jurista se acerca al mundo por medio de las normas porque el jurista conoce normas y estas son las que le permiten encontrar un lenguaje común que le posibilita establecer una significación para aquella realidad que le toca comprender. Sin embargo, cuando nos interesamos sobre el espacio gnoseológico, no podemos dejar de tener en cuenta la realidad que se nos muestra por medio de los hechos concretos. Son los hechos los que tienen una existencia concreta. Por eso podemos preguntarnos si legislar o dictar normas es lo mismo que juzgar. Es en la medida que las normas expresan una vivencia que el juzgador debe considerar al momento de aplicar las normas. Siguiendo el pensamiento fenomenológico, Cosio afirma que cuando nombramos algo, nuestra conciencia también puede realizar un juicio sobre ese algo, porque lo que nombramos y lo que juzgamos es la misma cosa. Como cuando nombro a mi amigo Juan y juzgo diciendo Juan es mi amigo. A partir de una enunciación de un concepto podemos realizar una reiteración predicativa, porque sobre un mismo concepto podemos realizar distintos juicios. Como por ejemplo, la obligación alimentaria con los hijos es responsabilidad de los progenitores, o los progenitores deben prestar alimentos a sus hijos. 5. Análisis noemático, o la norma como significante. La pronunciación de un juicio es una actividad que como tal pertenece a otro tipo de evidencias, que Cosio denomina como vivencias lógicas. Esta nos lleva a preguntarnos por la esencia de las normas, o mejor dicho, al ser de la norma debemos tener en cuenta que las normas y los juicios son construcciones formales. Por lo tanto, como el mismo Kelsen señala, el juicio puede ser enunciado como S es P. Sin embargo, cuando lo explicamos a la norma, la estructura es según esta estructura, dado P debe ser S. En el plano noético, encontramos como una experiencia vivencial, en la cual la conciencia efectúa actos significativos, por medio de los cuales se expresan actos volitivos. Las vivencias así experimentadas son hechos absolutos, en el sentido de que no pueden engañarnos porque solo ellas llevan la garantía de su propia existencia. La idea dominante en la ciencia jurídica, como en la moral, dice que una norma es un imperativo, aunque la vivencia volitiva sería en la terminología de Husserl un acto potencialmente objetivante. Normar sería mandar, es dar una orden, por lo tanto una norma sería una orden. Pero el análisis fenomenológico de la norma, llevado a los planos noemáticos e impelativo, permite reconocer que una norma es estrictamente una significación cuando se la analiza desde una perspectiva gnoseológica. La tesis egológica hace hincapié en el hecho de que toda intuición de la existencia
reclama su pertinente intuición sensible, y en tal sentido la tesis egológica permite localizar corporalmente el derecho, allí donde está su sustrato. Cosio, 1960, 235, página 235. Después del análisis de las vivencias, podemos preguntarnos sobre el problema de la verificación. Esto implica que tengamos en cuenta que para poder realizar un juicio se necesita primero hayamos realizado un acto de intuición, sensible o intelectual según sea el caso. En tanto que necesitamos percibir al objeto de nuestro juicio, es el juicio el que tiene como resultado la producción de una significación, tomando como base una intuición sobre la cual se constituye el conocimiento. En el caso del conocimiento jurídico, no podemos dejar de relacionarlo con las normas, dado que este conocimiento supone la existencia de normas. Si un juicio puede adecuarse o no a la percepción que tenemos de las cosas, podemos reconocer que el juicio es independiente de la percepción. Por eso, la significación no se puede incluir como parte de lo intuido, sino como producto de un juicio. En tal sentido, cuando la norma establece que los padres se encuentran obligados a cuidar de sus hijos, descubrimos que este juicio es independiente de la intuición que la verifican, de tal modo que algunos padres cuidan de sus hijos, mientras que otros no lo hacen. Por ello, se puede decir que las normas son independientes de la voluntad del legislador que las ha dictado. Si algo subraya Cosio sobre el análisis gnoseológico de Husserl, es la relación que establece entre la lógica y los objetos, en tanto que los conceptos dotan del sentido de las cosas. Es por eso que los actos significativos tienen un carácter objetivamente. Son ellos los que dan una significación a las cosas, los cuales nos posibilitan objetivar la realidad. El conocimiento de la realidad es por medio de la intuición, y a partir de ella que se nos permite la formulación de los distintos juicios. La consecuencia más importante de esta afirmación está en reconocer que la lógica formal no puede estar disociada de la verdad, porque la corrección del juicio no está en su estructura, sino en la significación que le damos a las cosas. Si decimos que si corres, entonces estás quieto, no estamos formulando un juicio, sino una mera enunciación de esa realidad, que resulta ser falsa en función de una significación de la realidad totalmente incorrecta. Para Cosio, los conceptos reportan validez, en tanto que se corresponde con la realidad, pues de lo contrario estamos ante una situación de incoherencia, por lo que debemos resignificar la realidad. Nadie desconoce el momento convencional que tiene todo el lenguaje, momento máximo en el lenguaje poético, mínimo en el lenguaje técnico y ampliamente intermedio en el lenguaje coloquial. Y en consecuencia nadie desconoce la libertad de un autor para escoger su vocabulario. Si hubiera alguna razón para apartarse del significado etimológico de un vocablo, como nos pasa con tribunal, prostíbulo, hecatombe, pero en cuanto que el lenguaje técnico nace para ser expresión de la verdad, ningún técnico puede aceptar un concepto que él mismo reconoce ser absurdo, pues lo absurdo es lo que repugna a la razón. Esto significa que, dentro del lenguaje técnico, tales conceptos destruyen la formación del lenguaje técnico como expresión de la verdad, pero la sencilla razón de que toda verdad tiene que estar en correspondencia con las leyes de la lógica, para poder ser precisamente verdad. Además, tales conceptos traban el progreso científico al embotellar el despliegue analítico de un fenómeno y al embotellar sus conexiones sistemáticas, en la medida en que lo que podría predicarse de lo uno y de lo otro tiene su camino cortado por la falta de las correspondencias que el lenguaje técnico ha de tener para lo uno y lo otro. No es lo mismo que el lenguaje químico designe el agua H2O o con H2O, pues la primera expresión tiene con la realidad una correspondencia que no tiene la segunda. Así, dentro de la historia de la epistemología, cobró fama paradigmática el concepto de círculo cuadrado, con un alcance teorético que debieran de tener presente quienes hablan de autocontratación con la técnica civilística. Cosio, 2009, página 1. Para la fenomenología no es posible hablar de una verdadera norma si no puede ser verificada de forma significativa, o mejor dicho, cuando ella no puede por sí misma significar la realidad. Esta afirmación no lo hace más que reconocer que solo es derecho, el derecho positivo, porque solo hay verdadera norma cuando se puede percibir su cumplimiento. Este es el requisito solicitado por Husserl para que un juicio pueda ser calificado como verdadero. Cuando la norma jurídica no se cumple, ya sea por el fenómeno del desuetudo o por la producción de una revolución jurídica, se puede afirmar que ya no existe norma porque su realidad depende de la existencia de los hechos a los cuales debe ser aplicada. Si tenemos en cuenta que debemos ajustarnos al principio de efectividad, no podemos considerar a las normas han perdido su validez si ya no poseen un mínimo de eficacia. 6.
La intuición jurídica. La intuición es un acto fundante, por lo que se intuye, se le atribuye una significación y para el sujeto cognoscente lo intuido y lo significativo tienen cierta identidad. En el caso del jurista, se parte de una significación normativa para superponerla a una conducta significante. Resulta interesante que nos preguntemos entonces por qué las acciones realizadas por distintas personas pueden ser percibidas como la misma acción. Solo cuando consideramos que es una misma acción la percibimos como objeto de análisis y por lo tanto es percibida por nuestra intuición intelectual. Pero no podemos dejar de perder de vista a la libertad como parte de esa conducta, ya que podemos realizar un conjunto de conductas. Un ejemplo de ello sería citar a distintas partes al estudio, conversar individualmente con cada una de ellas, juntarlas para llegar a un acuerdo, firmar un acuerdo voluntario entre ellas. Siendo estas conductas independientes entre sí y diversas en su realización, resultan ser sucesivas, pero que son analizadas por nuestra intuición objetivante. La pluralidad de movimientos puede ser sintetizada como parte de un mismo proceso, pero solo cuando empezamos a considerar la libertad es que podemos hablar de una sola y misma acción. Podemos intuir, según nuestro ejemplo, que se ha realizado una mediación en función de que cada uno de los participantes realiza una conducta queriendo realizarla, en tanto se pretende una finalidad concreta. No obstante, debe tenerse en cuenta que la intuición de la conducta se funda en la identidad de esta con el objeto de conocimiento, de tal forma que, si percibo un objeto colorido, pueda distinguir cada uno de esos colores. Para eso es necesario tener en cuenta los distintos puntos de vista. Claro que puede haber diferencias sobre los aspectos secundarios del objeto, que no afectan directamente la intuición que tenemos de ellos. Lo que resulta preocupante es las diferencias que puedan surgir sobre las cuestiones específicas del objeto. Si nuestro objeto tiene que ver con la conducta que surge como producto de la libertad del hombre, hay que tener en cuenta que ella expresa la subjetividad del actor. Por lo tanto, al observador solo le cabe la posibilidad de lograr la mejor justificación de dicho comportamiento. Aquí debemos preguntarnos si el análisis de la conducta supone tener en cuenta su finalidad. La respuesta en este caso es negativa, ya que la finalidad tiene que ver con sucesos futuros que, si bien pueden ser esperados, aún no se han producido y por lo tanto no son intuibles hasta ese momento, aun cuando la conducta desarrollada no logra su resultado, puede ser objeto de análisis, en tanto que ella presenta una mismidad, en la medida que puede ser captada en su singularidad. Claro que la intención tiene un componente psicológico y demuestra una finalidad de la acción y se presenta como un componente de la conducta. Esto no implica desconocer que hay conductas a las cuales le falta la intención, como el caso de los movimientos que realizamos estando inconscientes. La intención se encuentra presente en todos los actos conscientes, en la medida que pretendemos satisfacer nuestros deseos. Sin embargo, no es lo determinante de la conducta, porque en ese caso se caería en un subjetivismo insalvable. Si retomamos el ejemplo de la mediación judicial, podemos decir que la finalidad es llegar a un acuerdo, pero no necesariamente esta etapa perjudicial se cierra con un acuerdo. A veces realizamos distintos actos que se relacionan circunstancialmente con nuestra finalidad. Podemos prepararnos para asistir a la mediación vistiéndonos de traje o tomar un taxi para llegar temprano. Si estos actos los tuviéramos en cuenta como actos que nos permiten alcanzar nuestro objetivo, tendríamos que reconocer que estamos utilizando un criterio teleológico muy amplio, que nos lleva a consideraciones innecesarias. La intuición pretende percibir un algo, al tomar como objeto de nuestro conocimiento la concreción de una conducta. Solo que esta tarea no resulta tan fácil cuando se descubre que realizamos distintos actos que no tienen una finalidad específica con nuestros objetivos. Si volvemos sobre el ejemplo anteriormente dado, detenerme a hablar con el conductor del taxi no guarda relación con mi intención de llegar a un acuerdo en la mediación. Séptimo, volviendo a la conducta. La egología presenta una relación gnosiológica entre los conceptos y los objetos a los que se refiere, lo que lleva a Cossio a plantear la relación entre norma y conducta, sobre la que se fundamenta el conocimiento jurídico como la comprensión de realidades. Cuando pretendemos explicar la conducta o cuando intentamos explicarla, podemos realizar un análisis teleológico porque entendemos que lo externo no es lo que le otorga sentido. Esto no significa que los factores externos no deban ser tenidos en cuenta, solo que no puede ser el único criterio de clasificación de las conductas. La teoría egológica aclara que la mismidad de la conducta que interesa al jurista es la que se integra a un deber ser existencial. En este caso, se debe tener en cuenta el nexo entre su programa vital y su proyección de la vida, o específicamente comprender la relación entre lo que se quiere y lo que se espera con su realización.
Esto implica a su vez tener en cuenta el pensamiento que tiene el sujeto de sí mismo en función de lo que realiza y espera lograr. Sin embargo, la reflexión sobre la conducta no implica un análisis psicológico, sino que tiene un carácter normativo, porque en este caso se pretende determinar su pertenencia a un sujeto más allá de enunciar sus posibilidades o de vincularla solamente con la intencionalidad de quien la realiza. El matiz de una orden depende de la intención por parte de quien la expresa. El conocimiento jurídico observará dicha orden como un objeto intencional, que se expresa como una vivencia. En términos psicológicos, estamos ante una norma vivencial que expresa un propósito situacional concluso, en tanto que su ser es realizable a futuro. Cosio plantea dos visiones contrapuestas sobre la acción, una que tiene en cuenta la finalidad, visión constitutiva, mientras que la otra noción se refiere a lo imperativo. Así, una orden, cierra la puerta, expresa una intencionalidad, en sí concluso como un ser futuro. La orden pone de manifiesto la potencialidad de la acción que puede ser realizada, que cobrará actualidad solo cuando ésta se produzca. En ese sentido, la libertad no se encuentra tematizada en cuanto a que la misma no cobra mayor importancia en el cumplimiento de la orden en un sentido constitutivo, porque la orden establece una obligación que debe ser cumplida estableciendo limitaciones a nuestro ámbito de libertad. La mismidad de la orden no se altera porque está fuera desobedecida, justamente porque ella es comunicada e interpretada, se encuentra conclusa en sí misma en tanto que no requiere su cumplimiento, para que ésta pueda ser considerada como una norma. Esto implica que podemos hablar de normas por más que éstas caigan en desuetudo, en tanto que esto afecta su cumplimiento, pero no su carácter. Cuando se realiza un contrato o se comete un hurto, la intencionalidad del sujeto actualmente queda manifiesta, en una vivencia que forma parte de un programa vital, en la medida que el protagonista de la acción se coloca en el plano del deber ser existencial, por lo que su conducta puede ser categorizada como antijurídica. 8. Conclusión. Un abogado puede analizar un contrato para defender los intereses de su asistido. Para ello debe tener en cuenta que éste expresa una conceptualización de conductas. El contrato en sí mismo no es otra cosa que algo más, tanto como los actos que dan cumplimiento al mismo. Es la libertad la que pone en acto las posibilidades que brinda el marco contractual, de tal forma que las partes con sus actos confirman o incumplen sus compromisos. En este sentido debe tomarse en cuenta el deber ser existencial, del que nos habla la teoría ecológica, el cual se construye con base en el sentido de futuridad y que se proyecta en la acción escogida, acción que puede ser comprendida como valiosa o disvaliosa. La vida se forja desde el futuro, en la medida que surge de una elección, porque ella viene a ser una proyección existencial constitutiva de la vida. Si nuestro actuar se explica por la pretensión de obtener un determinado logro, entonces podemos afirmar que el propio ser se vivencia como un deber ser. La experiencia jurídica presenta siempre una doble característica, una normativa que implica el dictado de una prescripción por parte de quien tiene facultad jurídica de dictar una orden. El cumplimiento o incumplimiento de la prescripción no afecta a la norma en sí, que tiene una naturaleza ideal perteneciendo al mundo logos. Pero el consistir de la conducta nos habla de un deber ser existencial que se va formando con el hacer real. Las normas son significaciones del deber ser, ya que se refiere a la conducta como dato intuible. Las normas nos pueden hablar de las características de las conductas, de su valoración, su circunstancia y su forma, pero no deja de atribuirles un significado a dichas conductas, en cuanto que esas conductas son pensadas por el legislador como significante. La conducta, desde su sentido de ser, se constituye en la expresión de aquello que resulta expresado en la norma, en tanto que ésta le aporta un sentido objetivante y conceptualizable. La conducta expresa ontológicamente su propio sentido cultural. Se presenta como el reverso de la mismidad ontológica que encontramos en su sentido. Para poder visualizar la cuestión planteada, bien podemos tomar como ejemplo la teoría de la imprevisión, que nos acerca a una situación existencial mencionado por la ley. El jurista sabe que la ley dice algo de aquella conducta humana aludida como problemática. Bien sabemos que la buena fe es un elemento de los contratos, pero también un principio jurídico que suponemos cada vez que se genera un acuerdo de voluntades. Este principio es un presupuesto que garantiza la existencia del contrato, a partir del cual deberá evaluarse eventuales conductas. Para hablar adecuadamente de la teoría de la imprevisión se necesita una fundamentación ontológica, que nos permite argumentar a su favor. Para
sentarla como principio, que significa una realidad contractual que es vivida como problemática y reclama una solución, en tanto que la intuimos como un punto de conflicto intersubjetivo. En toda ciencia de realidades, el realismo vence al racionalismo porque aquel se sirve de la ontología, pero la ontología jurídica es por antonomasia el tema de la teoría general del derecho. En nuestra cuestión, este tema haría ver sin ninguna sombra de dudas que las dos cláusulas pacta sunt servanda y rebus sic stantibus son ambas por igual expresiones necesarias de la misma buena fe constitutiva de la conducta contractual, que por consiguiente ambas se complementan por compenetración, que solo considerando las expresiones verbales por sí mismas, como hace el racionalismo, resultan afirmaciones contradictorias, que recíprocamente se excluyen y que la tarea de una auténtica ciencia del derecho estaría en encontrar la fórmula normativa de su juego conjunto y complementario en la experiencia. Cosio, 2003, página 2. La defensa de esta institución jurídica, una argumentación que implica el resguardo de la igualdad. El jurista tiene un dilema inicial de carácter intuitivo, que solo la ontología se lo puede resolver. Así surge el dilema de saber si el derecho es una cuestión existencial que pretende involucrarse en la vida comunitaria. Ahí terminaríamos este documento y vendría el paso 9 como la biografía. Cosio, Carlos Cosio, 1964, Teoría Ecológica del Derecho, Buenos Aires. Abeledo Perrot, Cosio, 1987, Radiografía de la Teoría Ecológica, Buenos Aires, de Palma. Cosio, ¿cómo ve Kelsen a la teoría ecológica del derecho? La Ley, 2003, 12, Buenos Aires, la Ley. Cosio, Nota sobre la teoría de la imprevisión, Buenos Aires, la Ley. Cosio, 2003, la teoría ecológica y teoría pura, la Ley, Doctrina, 2003, 10. Cosio, el principio nula poena sine lege, Buenos Aires, la Ley. Cosio, 2009, la representación unipersonal como simplificación contractual, la Ley, Obligaciones y Contratos. Doctrina, tomo 5, 2009, el 1 de diciembre de 2009, 1775, Buenos Aires, la Ley. Luna, la polémica de Kelsen. Cosio, Buenos Aires, Lex, Stein, la pasión por la verdad, Buenos Aires, Bonum. Berneaux, 1980, Historia de la filosofía contemporánea, Barcelona, Herder, fecha de recepción 31 del 3 del 22. Fecha de aceptación 25 del 10 del 2022. Entonces, volviendo a la teoría, de eso trataría la teoría ecológica del derecho. Entonces, Carlos Cosio nos da una mirada tridimensional que dice: el derecho es una conducta en interferencia intersubjetiva, es decir, exteriorizado de acciones posibles. El derecho es conducta humana viviente, es decir, la realizamos los humanos. El derecho es un objeto cultural ecológico. Hans Kelsen nos da una mirada unidimensional, que dice que es un orden coactivo externo, carece de todo valor ético o político, teoría pura del derecho, recordemos, porque su valor depende de un fin trascendente al derecho. Kelsen reconoce sin lugar a dudas que el derecho es un hecho históricamente condicionado. Otra mirada nos da Santo Tomás de Aquino: el derecho es el objeto de la justicia. Y Immanuel Kant, que dice que el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad. Marx y Engels nos dicen que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. John Austin nos dice que el derecho son órdenes respaldadas por amenazas, dadas por un soberano y obedecidas por los súbditos. O sea, es meramente normativo. Y Giorgio Del Vecchio nos dice que el derecho es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos según un principio ético que las determina. Entonces, un modelo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Lo importante es reconocer cuáles son los tres pilares constitutivos en los que puede asentarse una definición del derecho, hecho, valor y norma. Conforme se vayan incluyendo o descartando, estos conceptos varía desde la siguiente forma. Tenemos como ejemplo de lo unidimensional a Kelsen, que dice que es un orden coactivo externo, carece de todo valor ético o político, porque su valor depende de un fin trascendente al derecho. Kelsen reconoce sin lugar a dudas que el derecho es un hecho históricamente condicionado, de aspecto normativo.
En cambio, en lo bidimensional tenemos a Jelinek, que dice el derecho es un mínimo de ética. Es bidimensional ya que tiene en cuenta la conducta, el aspecto fáctico, dirigidas hacia un valor, es decir, el aspecto axiológico. Y en lo tridimensional podemos mencionar a Cosio y a Ulpiano, que nos dice que Ulpiano dice que es el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Bueno, entonces tenemos tridimensional, arte, bueno y justo. El derecho es conducta en interferencia intersubjetiva de acciones posibles. Conducta, interferencia intersubjetiva, acciones posibles. El derecho es conducta humana viviente y el derecho es un objeto cultural egológico, Cosio. Es tridimensional ya que tiene en cuenta los tres pilares que definen el derecho, el aspecto normativo, el aspecto fáctico y el aspecto axiológico. Entonces ahora iríamos con el punto 3. Serían las fuentes del derecho, las nociones, las diversas posturas, la clasificación principal, materiales y formales, las remisiones a las unidades anteriores, los actos jurídicos y su lugar en la doctrina de las fuentes del derecho. Fuentes del derecho, noción, diversas posturas. Fuente es todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento dado. El derecho positivo es un sistema de normas que reconoce orígenes distintos. Unas son dictadas por el legislador, otras por el juez y otras surgen de la convivencia social. Concepto. Son los distintos modos de manifestación del derecho positivo o, si se quiere, de las normas jurídicas enfocado con la relación a su origen. Entonces, acá tenemos diferentes acepciones de la expresión de las fuentes del derecho. Tenemos las fuentes de conocimiento, fuentes de producción, fuentes materiales, fuentes formales, fuentes de validez. En las fuentes de conocimiento tenemos el punto de vista general filosófico. En la fuente de producción, el punto de vista sociológico. En las fuentes materiales, actividad creadora del derecho. En las fuentes acto creador del derecho. En fuentes derivadas tenemos ley en sentido amplio y la jurisprudencia. En las fuentes originarias tenemos a la costumbre jurídica, a la justicia y equidad, a la conquista, a la revolución, ocupación. Y ahora entraríamos a la clasificación principal, materiales y formales. La fuente material son aquellos factores o elementos que contribuyeron a fijar el contenido de la norma jurídica al conocimiento del derecho y a su más certera aplicación. En la fuente formal son aquellas dotadas de autoridad y obligatoriedad en virtud del mandato del mismo ordenamiento legislativo. En fuentes formales se dividen en dos, en generales y en particulares. Las generales son leyes, costumbres, jurisprudencia uniforme, y en las particulares son leyes particulares, voluntad, sentencias aisladas. En la jerarquía de las fuentes formales a través de la historia tenemos a la costumbre jurídica. Los primitivos se regían por sus costumbres. La jurisprudencia, en caso de conflicto, se planteaba una cierta resolución a los problemas y esta permanecía en el tiempo. La ley, con las primeras leyes escritas, costó mucho la subordinación y hasta en algunos lugares todavía no se considera fuente principal, como es en los países que rigen el common law. En la remisión a las unidades anteriores, los actos jurídicos y su lugar en la doctrina de las fuentes del derecho. En la definición tenemos, es un instrumento que le dan dinámica absoluta al derecho. Es un vínculo que se establece entre dos o más personas con el objeto fundamental de llevar adelante una prestación de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, el contrato son fuente formal del derecho y tienen alcance general. Jamás la prestación en una relación jurídica es una cosa. Siempre es una conducta de dar, hacer o no hacer. En la jerarquía de las fuentes formales en el derecho argentino, con la reforma del 1994 de la Constitución Nacional establece dos clases de fuentes formales. Las nacionales, que rigen en todo el país, y las locales, que son provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tenemos una pirámide que está en la cúspide, la Constitución Nacional. Luego las leyes nacionales, principios de leyes análogas, principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina de los juristas. Y con eso terminaríamos la unidad 3 de Introducción al Derecho para el programa de los regulares. En caso de cualquier duda, pueden escribirlo en los comentarios.
Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chau.